Hola, buen día, buenas tardes a todas y todos. Buen día. Estamos aquí una vez más desde Salud Integral, convocadas hoy con una persona muy especial y muy querida que tiene algo para contarnos, ¿no? A través de acompañar a Fernanda en su proceso último y trabajar nosotras en nuestro espacio de salud integral con Inés y con Julia, nos pareció interesante convocarla a Fernanda para que nos cuente una experiencia que ella está teniendo y viene teniendo en este último tiempo de su vida, ¿no? Bueno, Fer, bienvenida, gracias por permitirnos este intercambio y para iniciar queríamos preguntarte bueno, aparte de tu nombre, que ahí figura, tu edad, tu lugar de residencia, a qué te dedicas, como para poder saber en dónde estás para las otras personas que también escuchen. Y bueno, y de ahí vamos dándole forma a esta entrevista. ¿Sí? Bueno, hola chicas, hola a las tres, buen día. Bueno, mi nombre es Fernanda, soy docente, tengo 43 años, cumplo 44 este año y vivo en Córdoba Capital y soy maestra de nivel primario en un colegio provincial de acá de la ciudad de Córdoba. Bien, Y tengo dos hijas gemelas de 15 años en la adolescencia y vivo con ellas acá en un barrio bien en la capital. bien, perfecto. Bien. Bueno, Fernanda, gracias también, como te dijo Ana. Quería preguntarte, bueno, por qué has llegado aquí y en realidad si transitas algún diagnóstico de alguna enfermedad crónica, bueno, y cuándo fue el diagnóstico, y vamos a ir charlando sobre eso. Perfecto. Sí, sí. Bueno, yo sí tengo un diagnóstico, estoy finalizando la etapa de quimioterapia. Mi última sesión la tengo en una semana más o menos, sí, en una semana, por un diagnóstico de cáncer de mama, en una mama, en mama izquierda. Ahí me diagnosticaron en junio del año pasado, cuando me estaba haciendo los controles de rutinarios anuales, en una ecografía mamaria, ahí me detectaron que tenía un nódulo maligno, digamos, en la mama izquierda. Bien. Eh, Bueno, bueno, algo nos estuviste contando, así que más o menos algo sabemos, de que en realidad después de la cirugía, que estuvo todo bien, hicieron un chequeo y había algunos ganglios y por eso que podían llegar a tener alguna relación con el cáncer, entonces de forma preventiva se comienza con la quimioterapia. ¿Cuántas quimios hiciste? son 6 en total y me queda la última. Ya hice 5, cada 21 días el lapso de cada quimio, y las sesiones son de 2 horas. Eh, Así que sí, era porque si bien en los ganglios dieron todo bien y pudieron sacar el nódulo también, hicieron una mastectomía parcial, no me sacaron toda la mama, entonces sí o sí, cuando es parcial me explicó el oncólogo que tenía que ir a rayos, sí o sí, y cuando pudieron analizar la biopsia que hacen desde la cirugía, ahí detectaron que había vasos sanguíneos moleculares entonces, que estaban infectados, entonces sí tenía era eh, óptimo ir a quimioterapia para poder eliminar cualquier rastro que haya. Y bueno, a partir de ahí igual antes, cuando me diagnosticaron en realidad yo empecé a averiguar y bueno, como era lo que les contaba antes en la charla previa, eh, me llegó la información de que existe una medicina funcional, porque yo no sabía que había eso, medicina funcional que se llama, que se trabaja mucho con el tema del metabolismo, de la alimentación y los suplementos que serían vitamina C, pero se basa más que todo en la alimentación, en el cambio del metabolismo. Bien, Fer, Y a bueno, mí ahí, me gustaría preguntarte antes de entrar en ese tema que es súper importante y es uno de los temas que nos convoca en esta charla, es ¿qué te pasó a vos, hasta donde vos quieras compartir, por supuesto, siendo una persona que se ha hecho cargo de sus procesos emocionales a lo largo de la vida, ¿no? Una persona que ha buscado ayuda psicológica, terapia y demás conociéndose, trabajando con sí misma, con sus emociones y demás.
¿Qué te pasó a vos cuando recibís este diagnóstico? ¿No? Como, ¿qué empezó a pasar ahí? ¿Cómo lo recibís y qué haces después con eso, ¿no? Más en lo personal. Sí, bueno, lo primero que apenas me dijeron el diagnóstico, o sea, apenas en realidad, apenas la ecógrafa me puso una cara de susto bárbara cuando encuentra algo ahí y me dice, el primero que se me viene a la mente fue mi papá y que no sé por qué, pero fue el día que falleció, el que esto fue en junio del año pasado y en marzo de ese mismo año, bueno, me fallece mi papá, que bueno, yo había tenido toda una situación, también que lo trabajé mucho en terapia, a sanar situaciones con ese vínculo. Y bueno, fue lo primero eso, después, bueno, fue como repreguntarme qué hacer, lo callé un poco, me costó mucho hablarlo y contarlo, por eso tuve que acudirte y buscar ayuda porque me costaba mucho esto de decirlo, después empecé a tener pesadillas, me costaba decirlo, no sabía cómo le iba a decir a mis hijas, a mi mamá, era como que que quería que esté todo bien, como que no, no pasa nada, era rayo, era todo así nomás, no, bueno, me costó un poco eh, aceptarlo, esa es la Bien, palabra. Y más perfecto. que todo, el proceso. Bueno, la primer parte es esperable, si se quiere, en esto que llamamos a veces conflicto de diagnóstico, ¿no? El impacto que genera el diagnóstico en las personas, por eso desde este espacio también abogamos por el mayor cuidado, ¿no? en las palabras con las que se transmiten las situaciones, porque la persona necesita hacer un proceso de asimilar esto que está recibiendo como información, ¿no? Entonces, esto que vos nos contás, Fer, es esperable en una primera instancia, ¿no? Viene todo lo que son parecido a las etapas del duelo, ¿no? La resistencia, la negación, la pregunta de ¿por qué a mí?, ¿no? Si no lo cuento no existe, bueno, todas estas cuestiones que hacen a un proceso psicológico necesario también en estas situaciones, atravesar para sortearlo y después poder seguir. ¿No? Lo importante Tal es sortearlo. ¿M? Y en esto que vos nos estás contando, bueno, es un ejemplo de esto mismo, ¿no? Y ahí empieza el desarrollo del proceso, ¿no? Ahora sí, si nos querés contar de esa otra parte, vamos. Bueno, haciendo terapia paralela, también encontré y me pude focalizar y averiguar sobre este tipo de medicina que me pareció muy interesante y empecé a buscar, a googlear. Y bueno, ahí sí, cuando fui me explicaron y busqué mucha información, entender que esto del tema de las células cancerígenas se alimentan del azúcar y la glucosa que tiene el cuerpo. Y bueno, cuando yo fui con este grupo médico, lo primero eh, que vieron todos mis estudios, me explicaron de qué se trata la medicina funcional, que es más que todo ir al cambio de metabolismo y trabajar desde el cuerpo, desde adentro hacia afuera, no medicar directamente eh, el, la- el problema, digamos, sino empezar a trabajarlo desde adentro, desde la base. Entonces, bueno, lo primero que me indicaron fue ir cambiando la alimentación y llevarla a una alimentación entre keto y low carb, porque lo esencial de esto era eliminar el azúcar totalmente, eliminar los carbohidratos y las harinas refinadas e inflamatorias, y bueno, el alcohol, olvídate, desde ya era lo primero que para un cáncer era totalmente eliminarlo y sacarlo de ni siquiera en un permitido. Entonces, bueno, fue como empezar a eso, a cambiar cosas de la alacena, de la heladera, Mm. a mirar etiquetas, porque bueno, era mucho en eso. Y me sugirió también complementarlo con vitamina C, que era, ya sabiendo que iba a tener quimio por delante, llegar a la quimioterapia, cuando empezara la quimioterapia, llegar con una dosis alta de vitamina C, que eso me iba, y eso era media hora que me inducían la vitamina intravenosa, y bueno, porque eso tenía todo beneficio, porque la vitamina C genera como
tiene como una estructura oxidante y es como que alimenta la célula, es como que simula una glucosa y eso hace como que genere anticuerpos y que las células vayan como desapareciendo. Bueno, es como toda una explicación científica muy interesante. Acompañarla con ayunos también, ayunos intermitentes, eso también por el tema de la cetosis. Y bueno, sinceramente lo hice al pie de la letra, fueron los primeros 6 meses, pero al pie de la letra completamente. Y la verdad que me pasó ver un poco de resistencia en el tema de la medicina tradicional, porque cuando iba a mis quimios, yo igual era muy medida, porque sé que por ahí no están muy con este tema, pero bueno, claramente ahí me decían que no, que tenía que comer si el cuerpo me pedía azúcar, era comer azúcar, que si el cuerpo me pedía harina, que porque la quimio, que tenía que comer, darme con los gustos, que no podía bajar de peso. Pero bueno, en definitiva, a mí todos los análisis de sangre que me tengo que hacer antes de cada quimio me dan perfecto. En cuanto a glóbulos, a parte renal, hepática, nunca tuve vómitos, ni, ni, ni... Lo primero que me pregunta el oncólogo cada vez que entro, me dice, ¿cómo pasaste esta quimio? ¿Tuviste vómitos? ¿Tuviste mal de los intestinos? Jamás. Solo, le contaba a Ani, la última quimio, la quinta, me relajé y, y justo un día antes de una quimio, que tuve un evento, un cumpleaños de una hijada, y comí 2 porciones de pizza nada más, común, con harina, todo, y yo venía bien. Y al otro día que tuve la quimio, ese fin de semana sí le pasé mal, porque sí me hizo todo un desbarajuste a nivel intestinal, y bueno, ahí cuando hablaba con ella, cuando hablaba con vos, que era de decir qué importante llevar esto, pero de ahí en más se me cayó el pelo muy poco, pero no tuve de ahí nada más, mi energía siempre estuvo óptima, perfecta, siempre estuve bien. La primer quimio fue un poquito más dura, que bueno, fue que estuve un poco muy cansada, que me dio fatiga y necesité estar un día capaz en reposo nada más, pero de ahí en más después de mi vida fue como, creo que no sé, yo siempre me sentí que estaba perfecta, que ni siquiera estaba enferma, porque Es- ni que tenía nada, porque no me costó para nada otra cosa, mm, más que hacerlo, que estar ahí en ese lugar 2 horas, y bueno, era como también transitar eso en cada quimio el es- proceso, pero eso te iba a pedir si podías compartir esto, esta expresión que acabas de traer de no me sentía enferma, ¿no? Ahí, esto, respetando el proceso médico, el tratamiento que los tal médicos cual. indicaban, ¿no? Pero Ujú. tu sentir personal No, no, no. era, Yo no me sentí, no, nunca me sentí enferma. No, yo sentí que era, porque aparte de eso, más allá de que estaba el diagnóstico, yo siempre me sentí bien, bien de ánimo, bien, o sea, tuve obviamente, a ver, no soy un robot, tuve mis, mis vaivenes, capaz que en la primer quimio era toda la ansiedad de algo desconocido, porque no sabía con qué me iba a encontrar, entonces eran los nervios, era estar ahí, bueno. En la segunda quimio, que fue un poco más allá, fui más relajada de mente, ahí sí capaz que me costó un poco más, que me generó un poco más de angustia, porque ahí sí era decir, che, ¿por qué mi hija? Porque mis hijas querían estar muy presentes conmigo ahí, y yo usaba los gorros fríos para poder evitar también la caída del pelo, y era como ahí repreguntarme por qué mis hijas tienen que estar acá viendo este proceso, y ahí era, pero eso, y bueno, después trabajándolo en terapia y haciendo otras cosas, pero sí, de hecho ahora es como que tengo, ya me genera mucha ansiedad volver a mi vida habitual claro. de trabajo, de rutina, porque yo me siento bien, nunca me Mm, sentí ni tirada ni nada, siempre fue como que digo, no tengo, es como seguir un protocolo para mí ahora, es como terminar un protocolo y nada más. Eh, Así que bueno, mm, a mí me parece que esto de la alimentación, de estar nutrida, de la energía, es increíble cómo la energía cambia. Y el sentirse bien de, de- de poder comer, aparte es un hábito, al principio por ahí cuesta un poco sacar cosas que uno, o cuando vas a algún lugar que dale, que come, que no pasa nada, que un poquito, y es mantenerse en el no, porque la idea era, en mente siempre era sanar, 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 de salir de este tema, salir de esto, entonces, y después se hace un hábito y después ya ni siquiera,
ya es algo que es muy automático como todo en la vida, que somos como tan de costumbre, de Sí, hábitos, entonces después ya sola te llevas a algún lado la comida o vas viendo qué puedes comer, qué sé yo, si hay una pata flambeada y te comes la carne en el plato, no le pones el pan, y no pasa nada, y si la gente también se acostumbra a eso, y a mí me pasa, en mi entorno también se acostumbró, y también cuando tengo una invitación a algo están pendientes de qué puedo comer, o sea, qué me hace bien comer o qué no, entonces es como a ir matizando, y está bueno, es como, claro. Ujú. Sí, así que Súper, bueno. quiero decir que valoro muchísimo tu testimonio, valoro también la actitud desde el principio. Vos dijiste en ningún momento estuve mal, pero estabas transitando, cuando te hicieron el diagnóstico, transitando un duelo, nada mm, más ni nada menos. Eh, bueno, también esto de por ahí, me imagino que al principio esto suele ocurrir, uno a veces niega, a veces se enoja, porque a mí, todo lo demás, que te habrás transitado, que habrás trabajado con Ana. Pero ¿sabes qué valoro, Fernanda? Que también es nuestra idea. Nosotros, digamos, lo que apostamos a lo que fuera la salud integral, esto, lo integrativo, que tiene que ver con lo funcional, tiene que ver con la psicología, tiene que ver, que ya Julia hablará con vos de la cuestión espiritual. Valoro tu actitud de hacerte como que realmente llevaste esta enfermedad, transitaste el proceso con una actitud que me hago cargo, ¿sí? protagonista. De esto, de lo que me está ocurriendo. ¿Con qué? Primero con psicología. Después, bueno, vos nos contaste previamente que pasaste por varios médicos buscando una respuesta que se adecue a lo que vos a la respuesta que vos necesitabas. Empatía en ese médico, en ese profesional, sabiendo que como médica, que en realidad continúo, digamos, con mi parte tradicional, el sistema de salud y con todo lo que fuera oncológico sabemos que es un sistema, bueno, en realidad tiene algunas fallas. Tiene fallas de que por ahí los tiempos no son los adecuados, el tiempo de contención, la explicación de lo que va a pasar previo, porque es todo tan rápido y todo va tan estructurado y protocolizado que a veces uno tiene que buscar respuestas, ¿sí? Y en realidad esto, por ahí nosotros siempre hablamos de esta actitud paternalista de que le entrego al médico la enfermedad y que me diga qué tengo que hacer. Hiciste todo lo contrario. Y esa es la actitud que realmente valoro y que realmente también esto de, mira, estar casi terminando tu proceso y querer dar testimonio, también es esto, ¿eh? Es como que esta maduración que has tenido, transitaste un duelo, transitaste también un duelo de estar comenzando con este proceso oncológico que tiene este rótulo de Ay, cáncer. sí, Ujú. ¿Sí? Que transitaste por diferentes lugares de todo lo que me refiero a la cuestión oncológica que yo he compartido con oncólogos y el oncólogo tiene que ser frío porque en realidad tiene que ir para ujú, adelante, ¿sí? Pero sí, en tal ese de cual. ser frío uno necesita respuestas, uno necesita contención, un abrazo, que te revise, que te diga que esto va a estar bien, pero este tipo de medicina te hace así, muy estructurado. Tal cual. Sí, sí, Son muy pocos los oncólogos, muy pocos los que realmente tienen esto de dedicarse un tiempito más, porque la especialidad te hace así. El sistema sanitario tiene esto de que vamos ya por la quimio y nadie te explica qué va a pasar antes, qué no va a pasar después. Tiene que ver con fallas en el sistema que ojalá que mejoren, pero creo que vos hiciste esto de buscar otra alternativa de la parte médica, de la parte de la medicina tradicional, buscando en lo funcional, que nadie te explica de que si de repente no tenías una dieta equilibrada, la tenés que empezar a tener porque tu cuerpo se está peleando contra nada más que nada menos un cáncer. Lo hiciste, te hiciste responsable de esto y lo transitaste. Y bueno, y realmente esto de querer compartirlo me parece súper valorable porque no es lo mismo hablábamos con Julia y Ana desde nuestra experiencia, que lo vemos como segundas personas que estamos fuera, que haberlo transitado. Y tu sonrisa y tu actitud realmente demuestra de que uno tiene que buscar siempre otra alternativa, otra alternativa. En tu caso fue esto de la medicina funcional, que en realidad me parece que valoro esto, de que tenemos costumbres sociales, tal cual. socioeconómicas también, de alimentarnos a base de hidratos de carbono, ¿sí? Simples. O sea, siempre o sea, a veces no queda otra, ¿no? También eso Tal cual, ocurre. sí, sí. Es difícil. Harinas y azúcares son la base de nuestra dieta occidental.
el tema de cambiar, primero tenemos esto de la cuestión económica, después esto del Tal cual. rechazo social, de que, pero está loca, ¿cómo va a dejar de comer pan? Y en realidad son equilibrios que uno empieza a probar y bueno, vos contabas de que tus primeras quimios no fueron tan buenas, tuviste, y después empezaste a notar que no había diferencia o que realmente las transitabas y no, toda la gente que transita por quimio tiene vómitos posteriores, esa descompostura y sin embargo lo lograste equilibrar, ¿sí? Jamás. Entonces, y está bueno esto de querer compartirlo, lo de la vitamina C lo podemos adquirir a través de los alimentos, pero es difícil, hay que Tal comer más o menos lo que vos hiciste, es comer durante 3 meses 3 naranjas por día, es el ejemplo, ¿no? Que uno a veces no lo hace, no tiene el tiempo, no le cae bien, entonces lo aportamos de otra manera, ¿sí? Pero me parece, y bueno, y lo último que dijiste realmente me involucra y me siento esto de qué pasaría, yo tengo también 2 hijas, que si me pasa y pienso en esto de también demostrarles a ellas esa mamá fuerte, ¿no? Y poderosa, que pudo y que te tocó, y me parece súper valorable todo tu proceso y estás finalizando, ¿sí? Así que desde la medicina tradicional y esta nueva medicina, la que yo también, en mi caso tengo 41 años y digo, y sos súper joven, y digo que uno empieza a cambiar un poco la óptica y decir, bueno, sí, a mí me dijeron que esto está bien, pero ¿por qué no puedo mejorar un poquito más? Y eso es lo que hiciste, cual. yo también lo estoy viviendo personalmente, ¿sí? ¿Por qué no ampliar a otras cuestiones que hacen bien? Y tu testimonio y en esto, en esta medicina integrativa, salud integral, también es parte, es compartir tu aprendizaje con nosotras que somos profesionales, pero no hemos transitado la enfermedad. Así que agradezco y voy por esto que vos decís de cambios de hábito, ¿sí? Son cambios de Tal hábitos cual. en la casa y en la sociedad, ¿sí? Salir de las estructuras. Gracias por este Tal cual. testimonio. Placer. Bueno, y no sé, le doy la palabra a Julia para que te conozca, te salude, ya te conoció, pero como que interactúen ustedes. Gracias. Bueno, buen día. Gracias, Fer. Bendigo tu proceso y Gracias. ilumino todo lo que resta en este camino. Eh, bueno, sobre todo, qué lindo esto que te animes a compartir con otros, digamos, todo lo que has transitado y lo que seguirás transitando, ¿no? Eh, Justamente las personas que superan estos diagnósticos hablan, digamos, evidencian cambios profundos y Ujú. también cambios de sentido de la vida. Quería preguntarte ahí, digamos, ¿qué sentís de esa versión antigua de Fernanda y esta nueva versión de Fernanda que seguramente hay? ¿Qué sentiste que interiormente cambiaste? Que son esos motivadores, digamos, que le van dando sentido a este transitar. Uy, qué pregunta. Pero trabajando fue mucho, porque es más que todo vivir con conciencia y con Maravilloso. presencia, digamos. En presencia y en presente y con conciencia cambié mucho, porque en todo este proceso que Ani me acompañó, bueno, desde el cero, desde siempre, fue hasta cambiar de trabajo, hasta dejar trabajo, dejar gente, cambiar hábitos, tomar decisiones. O sea, fue un montón, porque de verdad hasta ahora mismo, que estoy de licencia hace tanto, y también he tenido que buscarme otras formas de sustento para paliar también un montón de cuestiones, porque también todo esto de alimentación y un montón de cosas, y el vivir, el sobrevivir, el estar y el aportar y el estar al 100 con mis hijas también. También, bueno, fue eso de transitar, si bueno, hago esto otro, y también de verdad hasta valorar el trabajo por lo que yo estudié, aunque sea muy vapuleado, aunque uno reniega, y lo he hablado también con mis amigas, no, no, yo quiero volver a mi trabajo, quiero hacer lo que realmente, por lo que yo estudié, por lo que a mí me gusta hacer, aunque bueno, esté denigrado, lo que sea, no importa, pero yo estoy para eso, o sea, ese es mi propósito y es como encontrarle un poquito más de sentido a todo. Eh, Porque la verdad que sí fue como
te genera cambios en todos los aspectos. Atravesar lo que me generó a mí todo este proceso fue aprender un montón. Pero más que todo eso, estar más todavía en conciencia, porque yo hago terapia, fui a constelar, traté también hasta esto hasta ser consciente, hasta como uno habla, como decía Ani recién, de cuidar las palabras, porque esto, por ejemplo, de transmitir, cuando yo tenía que contarle a mis hijas o a mi familia o hasta a mis amigos, era cambiar la palabra, que yo le decía, no vamos a usar la palabra con C, vamos a decir que es un nódulo. Entonces era increíble cómo generaba otro impacto en el resto también, cuando lo percibían y que por ahí muchos me decían, bueno, pero si es tu problema, o sea, es algo tuyo, no tenés que pensar en el otro. Y digo, es que se trata de empatía, porque yo necesito que me sostengan, entonces primero necesito que estén bien. Entonces, como dar un poco de empatía y cuidar las palabras que son tan poderosas. Y bueno, era como ser consciente de todo, hasta de lo que decía y lo que hablaba, de cómo iba a levantarme y cómo iba a transitar el día, más que todo eso, Julia, sí. Fue vivir más Hermoso. todavía en conciencia. Ujú. Bueno, maravilloso, ¿no? Esto de estar en Sí, el aquí, en el ahora, es- y esto de haber elevado la conciencia, bueno, eso hace totalmente la diferencia porque dejas de sobrevivir a un diagnóstico y elegís vivirlo, ¿no? Y aprender en este transitar, aprender a hablar, aprender a pensar y también aprender a relacionarme, digamos, con todo lo que nutre nuestro cuerpo, que no es solamente el alimento, sino estos hábitos saludables, ¿no? Y también me parece interesante marcar, ya que esto es un testimonio, que quienes te escuchen seguramente van a pensar en alguien que tienen cerca o quizás lo han transitado, ¿no? Eh, lo importante del entorno, ¿no? También cambian las relaciones también, porque digamos, ¿por qué no también quienes nos acompañan poder aprender a nutrirse desde otro lugar, ¿no? Ujú. O sea, esto que Sí, decir, no hablemos de con C, hablemos de nódulo, ¿sí? Eh, yo de lo que hay puedo seleccionar qué puedo comer o quien me invite piense también en esto que puedo yo también, digamos, alimentar, pero que no es solamente por vos porque estás transitando esto, sino porque también es bueno y saludable para todos los que tal estamos. cual, tal cual. Ya, Y que se hace hay, un hábito de que uno ya no quiere salir. O sea, yo ahora, tal si cual. termino un tratamiento, no es que no, porque ya es un hábito y uno se siente tan bien y el cuerpo te resetea tanto que ya no querés salir de ahí porque es lo que te hace bien. es- Bueno, ojalá que muchos se animen cuando te escuchen, digamos, a, a esto, a empezar a cambiar, digamos, paso a paso, e ir ordenando en esto hacia las prioridades para una salud perfecta, ¿no? claro, Bueno, yo como educadora, también soy de tu bando. eh, Entiendo esto de tu vocación de servicio y creo que es una hermosa oportunidad que tenés cuando puedas volver con tus alumnos, eh, de dar esa cátedra que es la cátedra de la vida, claro. es la Ujú, cátedra de dar sentido y de aprender a vivir en el aquí, en el ahora, y sobre todo este aquí y ahora es lo que nos permite disfrutar de cada momento, ¿no? Entonces, bueno, tal bendigo cual. este camino y seguramente vas a estar en esos lugares que tenés que estar y bueno, a dar de lo que uno es, porque el docente damos de lo que, o sea, sí estudiamos, pero Ujú, después cuando damos, cuando enseñamos, todo ese contenido se ha tenido que metabolizar necesariamente para estar frente al grupo de alumnos, porque los alumnos distinguen quien habla de memoria a quien habla sí, cuando tal la cual, vida te ha ido atravesando, ¿no? Así que tal cual. bueno, te agradezco mucho y bueno, que puedas volver pronto a las aulas
Y sobre Sí, todo, si no exacto, podés volver a, digamos, a ese espacio formal, tenés el otro espacio no formal donde podés seguir siendo una gran maestra de la vida. tal cual, gracias. Muchas Bien, gracias, Juli. bien. Bueno, Fer, desde Salud Integral de Tres te agradecemos profundamente este momento que te tomaste para también compartir con otros, que a mi sentir fue muy conmovedor y un ejemplo multiplicador, ¿no? Por lo menos así quisiéramos intencionar que sea, ¿no? Así que, bueno, desde acá el mayor de los éxitos para lo que sigue hacia adelante y obviamente que contás con nosotras para lo que Totalmente. quieras, ¿no? ¿Mm? Bien, Gracias, un placer aportar y la verdad que sí, de mi entorno muchos se han sumado a los buenos hábitos, porque Bueno, también las buenas cosas se contagian, así que por supuesto, un placer poder aportar a es esto. que se contagie. Bien. Bueno, Ujú. chicas, Bueno, ¿alguna otra pregunta? Vamos cerrando el encuentro. ¿Estamos? ¿Mm? Bien. muchas gracias Bueno, Fernanda. La verdad que gracias. los testimonios tienen esta enseñanza que te llega al alma. Así que gracias. Exacto, exacto. gracias, Gracias. Nos gracias. vemos prontito. Beso y abrazo para todos. Gracias.